Fantasmas ha habido siempre, o al menos personas que afirmaron y afirman haberlos visto. Algunos son tan clásicos y respetables como el que figura en el Antiguo Testamento, en el libro primero de Samuel. En el relato bíblico, el rey Saúl, inquieto por la próxima batalla contra el ejército de los filisteos, acude a la hechicera de Endor para que invoque al espíritu de Samuel y le diga lo que va a suceder. Al conjuro de la nigromante y ante el espanto de todos los presentes, el espectro de Samuel se presentó, anunciando de paso que el rey Saúl sería derrotado, como así sucedió. Esa parece ser la actitud favorita de los fantasmas antiguos, anunciar desgracias, porque entre los casos célebres de esa época se cuenta también el de Marco Junio Bruto, bien conocido por su participación en el asesinato de César, que recibió la visita de un ente fantasmal avisándole que iba a ser derrotado y muerto en Filipos. Ese tipo de visitas desagradables abunda en los relatos de fantasmas, aunque por lo común referidas a personas que acaban de fallecer y se presentan ante los vivos para dar cuenta de su muerte, reclamar el cumplimiento de alguna promesa o simplemente para aterrorizar a quien en vida le jugó una mala pasada. Como Mariamne, que se apareció ante su esposo Herodes el Grande, que la había hecho asesinar. Sin dudar de la realidad de buena parte de los testimonios, lo cierto es que hay mucho de romanticismo en los relatos de seres espectrales. Por eso no es extraño que los ambientes sugestivos resulten más propicios para las apariciones de fantasmas y numerosos casos se relacionen con ruinas o castillos entre cuyos muros se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos. En esa línea no faltan apariciones de personajes ilustres. El más famoso quizás sea la reina Isabel I de Inglaterra, cuyo fantasma ha sido visto recorriendo las estancias del Palacio de Richmond, donde murió en 1603 por numerosos testigos. Pero ¿qué ambiente más propicio para la aparición de fantasmas que los salones donde durante el siglo pasado se celebraban sesiones de espiritismo? Además, por entonces ya existían las cámaras fotográficas, aunque la verdad se abusó de ellas para fabricar falsos fantasmas como estos que estamos viendo. Sin embargo, no todos eran falsos. Este que tienen ahora en su pantalla es casi con toda seguridad auténtico. Se trata del fantasma de Katy King, un espíritu que se materializaba durante las sesiones de la medium Florence Cock, una de las más célebres de Inglaterra, la primera que consiguió materializar un cuerpo humano completo a la luz de entonces, la de gas. Lo que hace de este caso uno de los más interesantes en la historia del espiritismo es que las sesiones de las que proceden estas fotografías se celebraban bajo el control de Sir William Crookes, uno de los científicos ingleses más prestigiosos, que recibió el Premio Nobel de Química en 1907. Lo lógico es pensar que la medium Florence Cock y el fantasma de Katy King eran la misma persona, sobre todo si se tiene en cuenta el parecido entre ambas. Pero el propio científico certificó que no era así. Aunque parecidas, tenían notables diferencias y además él tuvo la oportunidad de verlas juntas durante una de las sesiones. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estas fotografías del fantasma de Katy King podemos considerarlas como auténticas. Entre ellas hay incluso dos en las que William Crookes aparece junto al espíritu materializado.
Da la impresión de que los fantasmas están en cualquier sitio menos en los cementerios, junto a los restos de lo que fue su soporte físico, y andan errantes por los pasillos de viejas mansiones o acuden a las sesiones de espiritismo cuando se les llama. Fotografiarlos no es fácil, pero aún así no han faltado ocasiones en las que aparentemente por casualidad fueron captados por el objetivo y otras en las que ellos parecían interesados en que su imagen quedara recogida en la película sensible. Veamos con cierto detenimiento algunas de esas fotografías, aunque su calidad sea deficiente y los aficionados al tema ya las conozcan. 1925. Lugar: una capilla de la Basílica de Santa Juana de Arco en Francia. En ella aparece una turista, Lady Palmer, y dos personajes, aparentemente dos sacerdotes que no estaban en el momento de sacar la fotografía, pero que al revelarla aparecieron allí. 1940. Iglesia de San Nicolás en el pueblo inglés de Arundel. Es una parte de la fotografía que en un plano general recogía todo el altar mayor. No había nadie, pero al revelar apareció la figura semitransparente de lo que parece ser un sacerdote oficiando. Esta es la Dama Parda de Reinham. Fue tomada en 1936. El fotógrafo sacó varias fotografías del interior de la mansión durante una visita turística. Precisamente, el atractivo del lugar es porque la tradición sostiene que por la casa se pasea un fantasma vestido con cofia y traje de brocado al que muchos afirman haber visto. 1959. En un bosque australiano y tomada por el reverendo Blaines. La cabeza y los brazos podrían ser solo una apariencia, una casual disposición de la vegetación del fondo desde el ángulo que cubría la cámara. Pero las líneas definidas del ropaje, una especie de larga falda o túnica, permiten incluirlos sin reparos entre los fantasmas fotografiados. He aquí una vieja y típica fotografía de un fantasma inglés. Fue tomada en diciembre de 1891 en la biblioteca de la mansión Combermere en Chester. Si se fijan bien, en el sillón que aparece en primer término puede verse un rostro difuso y con más claridad un brazo y su correspondiente mano apoyado en el brazo del sillón. Varias personas dijeron reconocer en la fantasmal figura al difunto Lord Combermere, pese a lo poco definido de sus rasgos. Más fácil de identificar fue el fantasma que aparece en esta fotografía. Se tomó el 22 de marzo de 1959 en la localidad inglesa de Eastwich, por la señora Chinnery. Solo pretendía fotografiar a su marido, sentado al volante del automóvil. Pero al revelar el carrete, en la foto apareció bien visible un señor situado en el asiento de atrás. Era su propio padre, fallecido años antes. Y para finalizar con esta ronda de fotografías clásicas de fantasmas, veamos la que se tomó, como en otros casos, por un turista que visitaba una casa célebre. El turista, un sacerdote canadiense, el reverendo Hardy, y la casa King House, en Greenwich, Inglaterra. Apoyado en la barandilla, un fantasma a la vieja usanza, con sudario. Llama la atención la extraordinaria longitud de su brazo derecho. No pocos investigadores dudan de la autenticidad de estas y otras fotografías en las que aparecen presuntos fantasmas con formas bien definidas, pero tal vez sea porque ellos no las han conseguido. Aún quedan más, pero se las reservamos para la segunda parte.
Este es el Palacio de Linares, en el centro de Madrid, actualmente sede de la Casa de América. Hace varios años los medios de comunicación se ocuparon ampliamente de él. Se habló de apariciones, de fenómenos de poltergeist, de psicofonías. Entre los que investigaron el tema se encontraba el equipo que dirige el jesuita José María Pilón, del que forma parte una de nuestras invitadas, Sol Blanco Soler. Como suele hacer en estos casos, realizó numerosas fotografías con flash. En su larga experiencia, ha comprobado que en los lugares donde se producen fenómenos asociados a lo paranormal o a lo sobrenatural, se obtienen con relativa frecuencia fotografías de formas blanquecinas o luminosas, invisibles al ojo humano, pero que a la luz del flash pueden ser capturadas, por así decirlo. En el Palacio de Linares consiguió varias, de las que estamos viendo algunas, globulosas, alargadas, a veces muy difusas, vendrían a ser algo así como fantasmas sin forma definida. Clásicamente se les denomina cuerpos psíquicos. Esta es probablemente la fotografía más antigua de uno de ellos. Fue tomada a finales del siglo XIX y el grupo lo forman la señora Guppy, una médium famosa de su época, y dos amigas suyas. Y es que el alma, caso de existir, no tiene necesariamente que conservar la forma del cuerpo en que se alojaba. Eso parecen demostrar estas dos conocidas fotografías, tan deterioradas ya como impresionantes por las circunstancias en que se realizaron. Las tomó el doctor Baraduc en 1907 durante la muerte de su esposa Nadine. La primera, unos instantes antes del fallecimiento. La segunda, una hora después. Para Baraduc se trataba sin duda del alma de su esposa desprendiéndose del cuerpo. Al ocuparnos del fenómeno de poltergeist, estuvimos en la casa de un arquitecto madrileño, actualmente vacía, en la que vienen produciéndose todo tipo de sucesos extraordinarios desde hace décadas. En su momento, el equipo del padre Pilón también estuvo allí investigando, y Sol Blanco Soler obtuvo varias fotografías en las que esas formas luminosas, a veces esféricas y otras fusiformes, se dejaron captar por la cámara. Alguna de ellas es especialmente brillante, y como todas las que hemos visto hasta ahora, totalmente inexplicables desde un punto de vista técnico. Aunque menos aceptables para los escépticos, las fotografías de fantasmas típicos siguen siendo las más sugestivas. Estas pertenecen a una larga serie obtenida en la década de los 80 en Italia, en el Castello de la Rota, cerca de Turín. Son fantasmas evanescentes, de cuencas vacías, supuestamente pertenecientes a monjes templarios muertos durante una epidemia. Quizá estén trucadas, pero coinciden con la descripción que hicieron numerosos testigos. Hay lugares en los que si no hubiese fantasmas, habría que inventarlos. Lugares tan llenos de tragedia, de muerte y después de soledad, que han merecido con creces el nombre de malditos. Ochate, en el condado de Treviño, es uno de ellos. ¿Lo recuerdan? Solo queda la torre de la vieja iglesia, tan abandonada y desnuda en medio del paisaje que es en sí misma la imagen de la desolación. Estuvimos aquí al principio, cuando hablábamos de las voces de los muertos, de las psicofonías. En esa torre se grabaron algunas. Supongo que también lo recuerdan. Una voz desde otro plano de la realidad llamaba a Pandora.
Otra, venida quizá desde el pasado, preguntaba ¿qué hace la puerta cerrada? Muchos investigadores han venido en grupos para pasar la noche en Ochate y tomar nota de lo que sucedía. Algunos se echaron a correr y no volvieron a por sus cosas hasta la mañana siguiente. Pero salvo sus testimonios y varias psicofonías, no hay mucho más que mostrar a los curiosos. Tan solo una fotografía poco conocida, la de un pajar cercano a la torre y también abandonado. En su fachada, una vieja puerta rota por la que algunos aseguran haber visto un rostro. Esta es la fotografía. Si su televisor está bien ajustado de contraste, tal vez también vean el mismo rostro. Un efecto casual de luces y sombras, quizá. Puede que en definitiva los fantasmas sean solo eso. Aunque en la próxima y última fotografía que les voy a mostrar, la explicación posible no sea tan sencilla. No procede de un lugar solitario o siniestro, si acaso todo lo contrario. Fue tomada en París en agosto de 1993 por una turista española, Raquel Cantero. Se trata de una más entre las muchas fotografías que hizo durante el viaje, en este caso de las que tomó del exterior de la Catedral de Notre Dame. Esta es la fotografía. La cámara utilizada fue una Chinon y la película Polaroid Color HD 2 de Cienasa. Ni ella ni su acompañante notaron nada extraño en la fachada que acababan de fotografiar y continuaron su recorrido por París. Ni siquiera al revelar las fotos ya en España se fijaron en un detalle que ustedes tal vez ya han observado. Fue pasado el tiempo cuando descubrieron que en la fotografía había un personaje. Véanlo ahora con más detenimiento. Está allá arriba, en una de las torrecillas que rematan los contrafuertes. En su día estudiamos concienzudamente el negativo junto con el resto del carrete. No hay manipulación alguna. Una figura, aparentemente dotada de luz propia, casi fluorescente, parece estar observando la ciudad desde lo alto. Si uno pone algo de imaginación, puede distinguir la peluca blanca y el atuendo de alguien perteneciente al siglo XVII o XVIII. Es sin duda la fotografía auténtica de un fantasma. Sean lo que sean los fantasmas.